Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Churio, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la mención de Periodismo Audiovisual en la Universidad del Zulia. Y este es un video hecho para la cátedra de Introducción al Periodismo con la profesora Lisbeth Rosillón. Muy bien, y en el video de hoy les hablaré sobre dos términos periodísticos, los cuales serán propaganda subliminal y el diario, o como mayormente lo conocemos como el periódico. ¡Empecemos! Propaganda subliminal. ¿Qué es la propaganda subliminal? Bueno, según la Agencia de Estrategia Digital, también conocida como Arimetrix, a esta la podemos definir como la técnica utilizada para transmitir mensajes ocultos a través de estímulos visuales o auditivos, que no son percibidos de manera consciente por la persona que los recibe. Esta técnica se basa en la idea de que el cerebro humano puede procesar información sin la necesidad de que la persona sea consciente de ello, ya que ésta viaja a través de información sensorial, como lo pueden ser imágenes, sonidos o palabras, manifestándose por debajo del umbral de percepción consciente. Ahora vamos con algunas de las características de la propaganda subliminal. Esta información fue recabada en el Centro Europeo de Posgrado. Inadvertida. El receptor no es consciente de la presencia del mensaje publicitario. Sutil. El mensaje subliminal se presenta de forma casi imperceptible. Repetitiva. Se utiliza múltiples veces para aumentar su efectividad. Persuasiva. Busca influir en las actitudes del receptor. Controversial. Esta ha generado debate por su uso y efectividad en la industria publicitaria. ¿Cómo funciona la propaganda subliminal? Según un estudio realizado por la Escuela Europea de Negocios, el cerebro humano es capaz de procesar información incluso cuando ésta no es percibida conscientemente. Los mensajes subliminales actúan bajo este principio, enviando información al cerebro del receptor sin que éste sea consciente de ella. Las técnicas de propaganda subliminal se basan en la repetición de elementos clave, buscando crear un efecto emocional en la persona que a su vez genere una respuesta inconsciente en la toma de decisiones. De esta manera, la propaganda subliminal busca influir en los ámbitos de compra de las personas a través de la manipulación mental. Es importante destacar que aunque la propaganda subliminal se utiliza de manera frecuente, su efectividad para influir en la toma de decisiones de las personas es cuestionable, por lo que ha sido objeto de debate en diversas ocasiones. Ahora les mostraré dos ejemplos de la propaganda subliminal. Tenemos primero el logo de la empresa FedEx. Ahí podremos ver cualquier logo normalito, ¿verdad? Bueno, el espacio en blanco entre la E y la X forma claramente una flecha. Así, la empresa destaca su capacidad y velocidad para hacer llegar tu envío de un lugar a otro. Ahora tenemos un logo muy famoso, el de la empresa Amazon. Ese famoso flechita de la A hasta la Z quiere transmitir la felicidad que sienten sus usuarios porque pueden encontrar de todo, desde la A a la Z. Todo lo que quieran buscar en Amazon lo pueden encontrar.
Ahora vamos con nuestro siguiente término, el periódico. ¿Qué es un periódico? Un periódico es un medio masivo de comunicación que circula en las ciudades o pueblos de forma impresa en una o varias páginas, combinando textos e imágenes. Se entrega de manera periódica o regular, generalmente a diario o también semanalmente, quincenalmente o una vez por mes. Tiene como función informar, transmitir opiniones y entretener. Los periódicos existen prácticamente en todos los países del mundo, sobre todo en aquellos que cuentan con leyes de protección a la libertad de expresión y al derecho a la información. También conocidos como diarios, cuentan con una larga historia que vio su máximo esplendor a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Características de un periódico. Se publican cada determinada cantidad de tiempo. Puede ser día, semana, quincena o mes. Son producidos por personas que desempeñan distintas tareas. Algunos de los puestos de un periódico son el director, periodista, fotógrafo, redactor y editor. Pueden tratar sobre varios temas o especializarse en uno en específico. Algunos informan sobre hechos relevantes de diferentes áreas, otros sobre temáticas puntuales como ciencia y deporte. Cuentan con fuentes de información internas y externas. Son personas, instituciones o documentos que pueden pertenecer o no al periódico y que brindan información confiable respecto a un hecho o un tema. Tienen un costo bajo de producción. Se emplean distintas tecnologías para que su precio no sea elevado y para que pueda ser comprado por muchas personas. Estructura de un periódico. Primera plana. Es la página principal del periódico. Conocida como portada, oficia como carta de presentación del interior del mismo, ya que muestra las noticias más interesantes con el propósito de captar la atención del público. Logotipo. Es una imagen o gráfico que identifica al periódico. Titular. Es una frase que sintetiza la noticia, escrita en una tipografía de mayor tamaño que ella y en negritas. El título identifica el contenido de la información, facilitando la lectura rápida e impactando en el lector. Noticia. Es un suceso ocurrido recientemente, es decir, que siempre refleja actualidad. Constituye el núcleo informativo del periódico y están agrupadas en distintas secciones según el tema en cuestión. Columna. Se trata de artículos que tienen el estilo propio del periodista, que estampa su opinión sobre algún tema en particular, sea deportivo, cultural, político, económico, social o cualquier otro. Siempre llevan la firma de su autor y en algunos casos su fotografía para brindar mayor confiabilidad al lector. Suplemento. Es una sección del periódico dedicada a temas de interés general que tratan de captar la atención del público en relación al momento del año que se está atravesando. Por ejemplo, los cambios de estaciones, fin de año, Día del Niño, Navidad, días especiales en relación a algún oficio o profesión. Secciones. Son todas las partes en las que se divide el periódico, que agrupan y clasifican la información bajo una misma categoría. Las típicas secciones de un periódico son las noticias nacionales,
regionales, locales e internacionales. Los anuncios clasificados, el ocio y entretenimiento, los deportes, etc. Cabecera. Es la parte superior de las páginas, tanto en la primera plana como de las otras. La cabecera muestra el logotipo, nombre y eslogan periodístico. Orejilla. Son anuncios publicitarios que se ubican en la primera plana del periódico, generalmente en la parte superior e inferior de la primera plana, que despliegan información comercial de los productos, empresas y servicios. Fechario. En la parte superior del periódico generalmente se ubica la fecha de salida o publicación del mismo. Lema. Se ubica debajo del logotipo y consta de una frase breve que identifica y describe la filosofía de la empresa. Por ejemplo, el diario de la ciudad. Directorio. Es un pequeño espacio de la parte superior de la portada que describe el correo electrónico, dirección, número de teléfono, página web de los que podrán hacer el lector si lo necesitara. Pie de foto. Se trata de una breve frase que acompaña la fotografía, brindando una explicación verbal de lo que muestra la imagen. Secciones de un periódico. Las secciones de un periódico dividen las noticias y otros géneros periodísticos según el tema que desarrollan. Las secciones se clasifican según su nivel de importancia y según su tema. Estas son secciones principales. Son las más importantes del periódico y pueden ser: nacional. Agrupa las noticias más importantes de un país. Internacional. Agrupa las noticias que ocurren en otros países. Economía. Agrupa las noticias vinculadas con la economía, las finanzas y los negocios. Política. Agrupa las noticias vinculadas con la política. Deportes. Agrupa las noticias vinculadas con eventos y personajes deportivos. Opinión. Agrupa los géneros periodísticos de opinión, como la reseña, la columna o el editorial. Secciones secundarias. Son aquellas que brindan información relacionada con otras temáticas y pueden ser: educación. Agrupa las noticias que tratan sobre educación de cualquier nivel. Cultura. Agrupa las noticias relacionadas con distintos aspectos culturales y artísticos, como literatura, música y pintura. Espectáculos. Agrupa noticias, reseñas y recomendaciones sobre espectáculos de cine, televisión y teatro. Salud. Agrupa las noticias vinculadas con la medicina y el bienestar. Ciencia. Agrupa las noticias que tratan sobre descubrimientos y avances científicos. Clasificados. Agrupa distintos textos en los que se ofrecen productos y servicios. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima. Chao.